Buenas tardes, chicos. Esta es la grabación de la última sesión de los temas de lengua que entran en el primer examen de la primera evaluación. Es la grabación que pertenece a procedimientos de formación de palabras en castellano, que es el segundo epígrafe de este primer tema, que como hemos dicho, entran en el examen estos dos epígrafes, ¿vale? Vais a ver que este epígrafe es muy breve y muy sencillo, ¿vale? Vamos a empezar como siempre. Leyendo, ¿vale? Bueno, en realidad este epígrafe es la continuación del origen del histórico del léxico castellano, puesto que, como habíamos visto, ¿vale? El léxico de una lengua se compone de léxico heredado, adquirido y multiplicado. En el epígrafe 1 se habla del léxico heredado y del léxico adquirido, y en el epígrafe 2 se habla del léxico multiplicado, es decir, del que se crea a partir del léxico anterior mediante varios mecanismos de formación de palabras entre los que sobresalen la derivación y la composición. De manera que en realidad lo que hacemos es retomar lo que habíamos dicho, ¿vale? Entre las lenguas modernas, dice aquí, se está produciendo un continuo trasvase de palabras. Por norma general, estas voces importadas pasan un periodo de prueba hasta que son admitidas oficialmente en el idioma y son recogidas en el diccionario de la Real Academia. Como ya dijimos el otro día, muchos de esos extranjerismos que vimos históricos a partir de la formación del castellano que vimos en el primer epígrafe, algunos se quedan, otros se van, unos se adaptan y otros no se adaptan, ¿vale? Dice, eso suele depender de la aceptación que tengan entre los hablantes y de que la lengua no disponga de los recursos léxicos oportunos para cubrir la necesidad. Al final del epígrafe dijimos que muchas palabras entran en nuestra lengua porque, sobre todo del inglés, porque no tenemos las palabras para designar los objetos nuevos que se van creando, igual que cuando incorporamos palabras, por ejemplo, lo que llamamos indigenismos, porque con la conquista de América o lo que sea, que ahora no vamos a entrar en ese debate, pues se traen muchos frutos, por ejemplo, que no existían en la península y para los que traen, además del el fruto, traen la palabra. La introducción de préstamos, por tanto, es un fenómeno natural, no es algo contra lo que podamos ni debamos ir. El peligro radica, peligro para nuestra lengua, ¿no? Si no queremos convertirla en otra, aunque ya sabemos que la lengua se convierte constantemente en otra. En adoptar términos extranjeros para realidades que ya tienen denominación castellana o el hecho de que distintas naciones hispanohablantes incorporen diferentes términos y eso afecta a la unidad del idioma. Los préstamos innecesarios reciben el nombre de barberismos o senismos que veremos más adelante. Tenéis ahí y que, como ya dije, se escriben en cursiva. Es indiscutible que en la actualidad la presencia del inglés, la lengua castellana, es cada vez mayor, así ya forma parte de nuestra lengua y se deja sentir en el lenguaje empleado en los más diversos ámbitos: prensa, televisión, radio, situaciones profesionales, cotidiana, arte y moda. Bueno, ¿de qué nos quedamos aquí? Pues nos podemos quedar, por ejemplo, entre la lengua se está produciendo un continuo trasvase entre palabras, lo vamos a subrayar, pasan un periodo de prueba estas palabras importadas hasta que son oficialmente admitidas en el diccionario de la Real Academia. La introducción de préstamos es un fenómeno natural, no es algo que ni podamos ni debamos evitar, simplemente es un trasvase de palabras, ¿no? La presencia del inglés en la actualidad pues es cada vez mayor y tenemos cada vez más extranjerismos de esta lengua. Ahora bien, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que tenemos 3 tipos de préstamos. ¿De qué dependen esos tipos de préstamos? De cómo se adapten a nuestra lengua, ¿vale? Según esos tipos de préstamos tenemos 3, ¿vale? Calcos semánticos, términos adaptados y senismos. Entonces, ¿qué es un calco semántico? Como siempre tenemos la definición que es necesaria. Son calcos semánticos, son traducciones literales del término original, ¿no?
tenéis aquí pues skyscraper, rascacielos, lluvia ácida, acid rain, fin de semana, personaje rudo de carácter fuerte del inglés rap. El calco es un resultado de calcar una lengua, un compuesto, un frase hecho, es una forma de pensar, de configurar la realidad. Esto también lo vamos a subrayar porque es necesario, porque es la definición de calco semántico. Frente al préstamo fútbol del inglés, el calco castellano es balompié. Pues este calco se perdió. Nosotros lo que hemos hecho en realidad es quedarnos con la palabra fútbol. La palabra fútbol es lo que podemos decir un término híbrido o adaptado. Es decir, un préstamo que se adapta a nuestra lengua, a nuestra pronunciación y nuestra ortografía, es decir, que sufre cambios gráficos y a veces semánticos. Pues como acabamos de decir, fútbol, que sufren una adaptación morfológica. Casi siempre conserva el lexema original y lo que hacemos es adaptarlo a nuestra grafía y a nuestra forma de pronunciarlo. Es algo realmente muy castellano, por no decir muy español, porque en realidad en otras lenguas lo que hacen estas palabras es incorporarse como si fuesen senismos, es decir, ¿qué es un senismo? Pues son incorporaciones literales. En el italiano, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no? Las palabras se incorporan tal cual se escriben y tal cual se pronuncian. Son palabras cita, ¿vale? Palabras que se incorporan tal cual, como whisky o como graffiti, pues cada vez más. ¿Por qué más? Cada vez, pues porque pasa lo mismo que explicamos con el latín. Las palabras cada vez se incorporan más porque las vemos escritas, no porque las oímos. Y entonces al verlas escritas tendemos a escribirlas igual. Además es un rasgo que últimamente incluso pues tiene que ver con que muchos de vosotros perfectamente conocéis cómo se escriben en inglés y las escribís igual. Entonces simplemente se quedan en nuestra lengua tal como son en inglés. Las llamamos senismos, extranjerismos o barbarismos. De las tres maneras las podemos llamar. Y esta es la definición, ¿vale? Esto, pues, desgraciadamente o afortunadamente tenéis que aprenderlo. Profe, ¿me tengo que aprender todas las palabras? Pues no, elegir unas cuantas y recordáis esas. No todas son del inglés, como veis, ¿no? Esta es del italiano, que la escribimos con dos zetas. O croissant, que yo no conozco a nadie que escriba la palabra así. ¿No? Vamos a escribirlo así, que es como... Yo no sé si alguien la escribe así, alguno de vosotros. Quizá con el tiempo sí, porque el francés es cada vez menos conocido por menos gente. E incluso muchos de vosotros no habéis estudiado nunca francés y cada vez se tiende a escribir esta palabra de esta manera. Entonces, pues esto es la lengua la que lo define. Fijaos, masacre, que es una palabra que en realidad proviene del inglés, pero que no pronunciamos, aunque la escribamos igual, no la pronunciamos como se pronuncia en inglés, ¿no? Muchos senismos, extranjerismos o barbarismos de cualquiera de las maneras, pues se incorporan en forma de acrónimos o siglas que más abajo hablaremos de ellas. Desgraciada o afortunadamente, chicos, pues esto hay que aprenderlo pues de memoria, ¿vale? Aprendemos estas tres definiciones de memoria porque son los tres tipos de préstamos y ya sabemos lo que es un préstamo, ¿no? Lo habíamos dicho ya en su momento y lo tenemos aquí, pues una traducción de préstamos y definimos, son palabras que pasan a nuestra lengua una vez que han pasado el periodo de prueba y que tomamos de otra lengua. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien, tenemos otra vía de ampliación del léxico, ¿vale? Que es que la lengua genere, produzca nuevas palabras, que es en realidad la parte quizá más enjundiosa de este tema, de este epígrafe, ¿no? Porque dice aquí procedimientos de formación de palabras en castellano. Una son los préstamos, con sus tipos, ¿vale? Pero otra es que la lengua genere, produzca nuevas palabras con sus procesos de formación de palabras. No todas las lenguas tienen los mismos procesos de formación de palabras o tienden a formar nuevas palabras de la misma manera o tienden a preferir, por ejemplo, la creación de palabras por derivación o por composición. Las lenguas no románicas, las lenguas como el inglés o como el
o como el alemán, tienden a la composición más que a la derivación, ¿vale? Ahora, un segundo, por favor. Perdonar, es que como grabas en casa, pues las cosas a veces se interrumpen. Bueno, entonces estábamos hablando de que la vía en general que hay aquí, que creo que es más significativa por ser más complicada, que tampoco es que sea más complicada, pero que quizá requiera de alguna explicación un poco mayor, es esta vía de ampliación del léxico, es decir, necesitamos ampliar las palabras de una lengua según la lengua va creciendo, ¿no? Según vamos necesitando. Entonces, una manera es esa, con préstamos de otras lenguas que se incorporan de estas tres maneras que hemos dicho, bien porque se calcan directamente, pero lo que hacemos es traducir, bien porque hacemos una cosa ahí entre medias que ni calcamos ni traducimos, solo que adaptamos a nuestra forma de pronunciar, o bien porque los incorporamos tal cual están y los seguimos pronunciando tal cual están. Aquí incluso pues quizá deberíamos o quitar la tilde hasta que la Real Academia decida que esa palabra se incorpora a nuestra lengua tal cual está, que para nuestra lengua es una cosa extraña porque en español no tenemos consonantes al final, ¿vale? Salvo la T, salvo la N, la D, bueno, la ED todavía, pero no este conjunto, RD, claro. Sí que lo tenemos, por ejemplo, en Madrid o en Piedad, ¿no? Pero no es habitual RD. Tampoco es habitual NT, no es característico de nuestra lengua. Esta palabra tampoco es habitual, en fin, tenéis aquí, desde luego, ni mucho menos el ING, aunque ya sabemos que estamos incluso creando palabras con este sufijo que no es nuestro, que en realidad es del inglés. Y lo creamos sobre palabras nuestras, pues como ahora mismo no se me ocurre, pero tenemos un montón de palabras que hemos creado con este sufijo que no es nuestro. En fin, vamos a la segunda vía de ampliación del léxico, que es que la lengua, como digo, genere nuevos vocablos, genere, cree, ¿no? Procure nuevos vocablos. Generar, ¿vale? Crear, esta palabra quizá sea la clave. A las innovaciones léxicas que se van produciendo en una lengua con el objeto de denominar nuevas realidades, las denominamos neologismos. Pues si pudiera preguntaros, os preguntaría qué es esto. Y deberíamos decir que es la definición.
de neologismo, ¿vale? Etimológicamente del griego neo, que significa, como todos sabéis, yo creo, nuevo, y logos, como sabéis seguramente por otras asignaturas, como seguramente filosofía o psicología, que significa palabra y también pensamiento. Las novedades en el campo científico, artístico, etcétera, exigen de las diferentes lenguas un esfuerzo de asimilación de los nombres que designan nuevos referentes, ¿no? Nuevas realidades. Airbag, CD-ROM, que ya estudia, fíjate, es una palabra que como el objeto está desapareciendo, que es algo de lo que hablaremos en el epígrafe número 3, ya que entra en el segundo examen, no ahora. Pues palabras que entran con el objeto y al desaparecer el objeto desaparece la palabra. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con estas tres que tenéis aquí? ¿Quién sabe lo que es un telex? Yo no sé lo que es un telex. Bueno, a ver, sé lo que es un telex, pero no lo he visto nunca. El fax, claro, lo usé antes de que existieran los maravillosos escáneres, incluso las aplicaciones de móvil que hacen de escáner. Una cosa que, pues, según va avanzando la técnica, tenemos que tener palabras nuevas, ¿no? Por la palabra CD-ROM, que es un neologismo que en realidad son siglas, pues también desaparecerá. Estas palabras nuevas o neologismos pueden ser creaciones de la propia lengua que los genera mediante procedimientos de derivación, contestador, cuponazo, ¿no? Fijaos, grabadora, eh, la parasíntesis y la composición, que es lo que hay que saber, ¿no? ¿Qué es derivar? ¿Qué es hacer, qué es la parasíntesis o qué es palabras parasintéticas y qué es la composición? Esto no es nuevo porque lo habéis estudiado seguramente en primero de la ESO, incluso te diría que en el cole, ¿vale? O agregando nuevos significados a una palabra ya existente, que en realidad es el contenido del epígrafe número 3. Amplitud y cambio semántico en la palabra, connotación y derivación y amplitud y relaciones semánticas entre palabras. A veces es difícil establecer una línea de separación entre estos contenidos lingüísticos que están muy entrelazados, ¿no? Entonces, agregar nuevos significados a una palabra ya existente es en realidad la definición de amplitud semántica, que lo veremos en el epígrafe número 3. Ahora nos toca averiguar cómo son estos procedimientos de creación léxica, que es digamos, de lo que trata este epígrafe. Y estos procedimientos morfológicos de creación léxica, es decir, a través de morfemas, ¿vale? Es lo que en realidad es la base de este tema, el contenido de este tema, ¿vale? Para ello vamos a hacer una especie de repaso de lo que es, que no tenéis que aprender de memoria, pero vamos a repasarlo, ¿vale? A repasar lo que es, a repasar lo que es un morfema, bueno, no lo tengáis en cuenta. Lo que es un morfema, lo que es un monema, otra vez lo he vuelto a hacer. Vale, lo que es un morfema, lo que es un monema. Y vamos un poco a repasar todo esto, ¿no? Vamos a repasarlo con un PowerPoint que os he preparado por aquí, que pensaba que tenía listo, pero que enseguida busco. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a ver. Este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí y este otro. En realidad no son... Un segundo, por favor. Aquí. Ay. Creía que lo tenía preparado. Esperadme un segundito.
todo como si estuviera en clase. Bueno, vamos a ver. Tela, ¿eh? En realidad es que son presentaciones que no son para bachillerato, pero quería que las vierais, ¿vale? Bueno, es simplemente un repaso, porque este no es. Este, vale. Este es que no lo preparé para segundo, ¿vale? Perdóname porque tengo varios, dependiendo de la dificultad, aunque en realidad no son ninguno difíciles y dependiendo para qué curso lo haya preparado. Voy a darle una vueltecita a la palabra y otras unidades de la lengua, a la composición y la derivación, ¿vale? Que es de lo que trata el tema. Luego tenéis en el tema la explicación, pues vamos y volvemos como hicimos ayer. Pero bueno, quería darle un repasito a la palabra, a las unidades de la lengua y a todas estas cosas para que podamos tener las cosas claras, ¿vale? Luego ya otra cosa es lo que memoricemos y lo que pongamos en el tema, que es lo que tenemos que ser, pero para que las cosas queden claras hay que comprenderlas. Ya sabéis que yo soy fan de comprender las cosas, no de memorizarlas. Así es que dejarme que os explique unas cuantas cosillas, que no voy a tardar mucho y creo que así va a quedar un poco más claro. Bueno, en algún momento ya os he preguntado qué es una palabra. Entonces, en realidad ya vimos que una palabra es una unidad que resulta muy fácil de identificar, porque tanto al hablar como en la escritura, aunque al hablar creamos que sí, pero en realidad las personas que nunca han ido al colegio no son capaces de escribir al dictado separando palabras. Yo esto lo he vivido en primera persona, chicos de vuestra edad que no habían sido escolarizados por la razón que sea, ¿no? Pues no son capaces de escribir al dictado separando lo que para nosotros es algo habitual, ¿no? Porque en el decurso oral, es decir, cuando nosotros hablamos, no somos en realidad capaces de distinguir si una palabra es una palabra o son tres, porque si no las hemos visto nunca escritas, si nunca nos han dicho cómo se escribe, no es algo que sea en la forma de oír, porque es nuestra lengua, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuviéramos en una lengua que no conocemos, ¿no? En alemán, yo qué sé, en chino, ¿no? Alguno de vosotros a lo mejor lo conoce, pero en fin, no somos capaces de separar las palabras solo porque hay un espacio en blanco entre ellas. Entonces la palabra parece que es algo sencillo de definir, pero ya dijimos que no es tan sencillo, ¿no? La palabra en realidad, nosotros lo que hacemos es dividirla en unidades menores, ¿no? Que tienen significado. Entonces sabemos que el relojero, por poner un ejemplo, se compone de este lexema, que ahora hablaremos de la palabra lexema, ¿vale? Y se compone de un morfema derivativo. Esto lo habéis visto en el cole, lo habéis visto en primero de la ESO, lo habéis visto en tercero de la ESO, en fin, lo habéis visto muchas veces, no es algo que sea nuevo, ¿vale? Que es una palabra mediante la cual podemos crear otra que habla de quién ejerce esa profesión, ¿no? Esto en inglés se hace, en alemán se hace, en francés se hace, en italiano se hace, es decir, es algo habitual en las lenguas, tanto en las lenguas romances como en las no romances, o románicas o no románicas. Estas unidades lingüísticas con significados, bien sean significados léxicos o bien sean significados de otro tipo, se denominan morfemas, que es una palabra que seguramente no es nueva para vosotros, que es un tecnicismo de la lingüística y que es digamos, esa parte de la palabra más pequeña con significado. Con significado. Vale.
Es posible segmentar los morfemas y obtener elementos aún menores, claro, las grafías, incluso los sonidos, ¿no? Las grafías, que es como lo tenéis ahí, y las letras que se corresponden con los fonemas en nuestra lengua, a veces sí, a veces no. Entonces, eh, combinamos las palabras con otras y combinamos y obtenemos unidades mayores como los sintagmas, las oraciones. Ahora eso pues no nos interesa. Pero sí nos interesa, volvemos a los morfemas, ¿no? Esto en realidad, ya os digo, no es contenido de segundo de bachillerato, pero quiero que los conceptos queden claros, ¿vale? Entonces, los morfemas son las unidades con significado más pequeñas de la lengua, ¿vale? Por eso el primer nivel de nuestra lengua no es el nivel palabrístico, es el nivel morfológico. Esos morfemas tienen diferentes tipos, ¿no? El primero de ellos es el morfema que llamamos morfema léxico o directamente lexema, que antiguamente y en latín, los que deis latín, pues llamáis raíces y que llamábamos raíces hace muchos años. Tiene significado léxico, el cual viene definido en el diccionario, significan conceptos, entidades, seres, cualidades, acciones, estados, reales o imaginados. Como digo, esto es persona y el número. No pertenecen al tema, pero quería repasarlas. Los morfemas derivativos van necesariamente unidos a los lexemas, cuyo significado modifican, y con estos podemos derivar, que es en lo que estamos, ¿no? Es decir, crear palabras nuevas, por ejemplo, añadiendo ero a jardín o a reloj, como hemos hecho al principio. Por supuesto, yo creo que sabemos que según se coloquen esos morfemas derivativos, que van colocados al principio, predecir, inútil, los que van colocados al final del lexema, crueldad o florecer, los apreciativos, ¿no? Que aparecerán y lo veremos ahí es donde nos servirán en los comentarios de texto, los diminutivos, los aumentativos y los despectivos, ¿no? Que expresan afecto o señalan algo de un tamaño pequeño, porque no siempre cuando hablamos de diminutivos hablamos de algo pequeño, ¿no? Los aumentativos, que expresan una valoración negativa, ¿no? Como, por ejemplo, este que se ha hecho tan famoso ahora, ¿no? Que vaya libraco, un tochaco, ¿no? Que señalan algo de tamaño grande, pero que también puede ser un despectivo, ¿no? Algo que no nos gusta. Y los despectivos
que expresan una valoración negativa. Como lo que nos interesa es cómo se forman las palabras, ¿vale? Según su estructura, las palabras se componen de elementos menores, como hemos visto, los morfemas, y según eso se pueden clasificar en palabras de 3 tipos. Las palabras simples, que están construidas por un solo lexema, la palabra sol, la palabra pirata, o por un solo morfema gramatical independiente, la conjunción copulativa y o la preposición de. Cuando las palabras simples llevan morfemas flexivos, se siguen considerando simples. Por ejemplo, si sol lo hacemos plural, sigue siendo una palabra simple porque los morfemas flexivos no construyen palabras nuevas. Lo que hacen es construir o relacionar palabras con otras o construir otras categorías gramaticales, ¿no? No se crea una palabra nueva, como dice ahí, es la misma, pero ha variado en alguna que llamamos accidente gramatical. Alumno bueno, alumna buena, que es lo que sois todos. Ahora bien, ya entramos en la derivación. ¿Cuándo hablamos de derivación? Cuando las palabras formadas, pues cuando tenemos palabras formadas añadiendo uno o varios morfemas derivativos a un lexema, ¿no? Papelera, incapaz, inmóvil, Rosaleda, puede ser uno o pueden ser varios, ¿no? Dentro del proceso de derivación se habla de prefijación cuando se crea una palabra mediante la incorporación de un prefijo, bisabuelo, o de sufijación cuando se crea una palabra añadiendo un sufijo, lealtad. Las palabras formadas por composición, es decir, las llamamos palabras compuestas, se unen 2 palabras, en realidad no 2 palabras, se unen 2 lexemas. Agua, nieve, o incluso se pueden unir 2 morfemas gramaticales, como sucede con la conjunción causal aunque, o con la conjunción concesiva o adversativa, porque, o con la conjunción adversativa o concesiva, aunque. Por otra parte, tenemos también estos compuestos imperfectos, palabras que unimos mediante un guión, pero que escribimos siempre juntas, ¿no? Separados gráficamente y también fonéticamente, mantienen su acento y hay que colocarlo, ¿vale? Pero en realidad son palabras que escribimos siempre juntas y que podemos llamar palabras compuestas. Las palabras parasintéticas, que de las 3 que tenemos que estudiar son quizá las más complejas, son palabras nuevas que se emplean empleando simultáneamente 2 procedimientos de creación léxica. Bien puede ser porque tenemos prefijación y sufijación al mismo tiempo, atardecer, ¿no? El prefijo a, el lexema tar y el sufijo ecer, que está también, por ejemplo, en anochecer, que tiene el mismo tipo de estructura morfológica. O, por ejemplo, que está en envejecer también, ¿no? Muchas palabras que son parasintéticas. Y otras veces se emplean simultáneamente la composición y la sufijación. Así es que las palabras parasintéticas pueden ser aquellas que tienen prefijación y sufijación a la vez, ¿vale? O que tienen composición y sufijación a la vez, como composición, como tenéis ahí, quinceañero, aunque que estos se han creado pues palabras nuevas últimamente porque se ha creado, por ejemplo, la palabra cuarentañero, porque existía la derivación cuarentón, pero pues se ha connotado, que es lo que hablaremos en el último de los epígrafes de este tema, se ha connotado muy negativamente y la gente ha decidido crear otra palabra parasintética, ¿no? Según el modelo de otras que ya existían. Este procedimiento de creación se llama parasíntesis. Las familias léxicas, ¿qué son? Pues son palabras que comparten el mismo lexema, ¿vale? Que constituyen una misma familia léxica porque presentan un idéntico lexema, lo que explica los rasgos comunes de su significado, ayudan, por ejemplo, en una lengua nueva, ayuda a conocer el lexema y no saber muy bien si esa palabra es un sustantivo o un adjetivo, pero sabes más o menos el significado porque conoces el significado del lexema, ¿no? Entonces es sencillo más o menos reconocerlo.
tenéis aquí estas dos presentaciones las tenéis colgadas en Teams, ¿vale? Este es un poquito, digamos, si queréis, más complejo. La palabra de la unidad de lengua que resulta fácil de identificar, pero pues, como veis es muy similar. Lo único que tenéis esquemas, morfemas, lexemas, morfemas flexivos, morfemas derivativos, dependientes, independientes, pero es básicamente la misma presentación, ¿vale? Tenéis más esquemas y le podéis echar un vistazo, quizá tenéis, bueno, las palabras incluso son las mismas, ¿no? Tenéis más esquemas y le podéis echar un vistazo. Voy a ir un momento al tema para que veáis que es precisamente de lo que estamos hablando. Pone aquí monemas, pero en realidad podemos decir morfemas si no queréis usar esta nomenclatura, porque quizás incluso hasta está un poco fuera de lugar. Las palabras derivadas, las palabras compuestas y las palabras parasintéticas, ¿vale? Tenéis otros ejemplos. Lo importante de las palabras parasintéticas es que estas palabras no existen solas, solo prefijadas, solo sufijadas o solo compuestas o solo derivadas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo tenéis aquí, la parasíntesis es un proceso especial, pues se da al mismo tiempo, pero no existe, que es lo que no explicaba ahí, porque como digo, era de un nivel inferior, lo único que lo he subido para que vosotros lo tengáis más claro, vamos a señalar. Se crean nuevas palabras por derivación, se crean nuevas palabras por composición y se crean nuevas palabras mediante la parasíntesis, ¿vale? Me cuesta un poco ponerle ímpetu a todo esto porque realmente yo no creo que esto sea contenido de segundo de bachillerato, la verdad. Creo que todo esto lo tenéis más o menos claro, que lo habéis visto en otros cursos, que es un poco repetirnos y casi estoy hasta contenta de poderlo grabar porque así no perdemos la hora de clase y la verdad es que me parece una cosa que habéis visto y habéis oído muchas veces. Si alguien no lo hubiera visto nunca, si en algún momento tenéis alguna duda, por supuesto siempre podéis venir hasta mí. Lo importante de la parasíntesis es que no existe en la lengua ni el compuesto ni el derivado, ¿vale? Es decir, de la palabra picapedrero, vamos a ponerla en negrita, no existe ni picapedro, aunque exista picapiedra, ¿no? Pero sabemos que es un personaje de dibujos animados y que encima tendríamos que escribirlo con mayúscula, Pedro Picapiedra. Ni tampoco existe pedrero, ¿vale? Otro modo más frecuente que el anterior es la palabra parasintética que combina un prefijo y un sufijo, ya lo habéis visto en el esquema, ¿no? Se puede componer, perdón, la parasíntesis puede ser eh, con un prefijo y un sufijo a la vez, como atardecer, anochecer, envejecer, ¿vale? Pero no existe ni nochecer ni envejeció, no sé, ni envejez no existe. Existe la palabra envejecer y envejecimiento, que es a su vez el sustantivo derivado del verbo, ¿no? La riqueza de nuestra lengua a la hora de componer, derivar o hacer parasíntesis con lexemas nuevos, eso sí es maravilloso y a eso sí deberíamos dedicarle tiempo, ¿no? A cómo aumentar nuestro conocimiento del léxico. ¿Os acordáis de la definición de vocabulario, ¿no? Cómo enriquecer nuestro vocabulario, el léxico personal mediante la comprensión de un solo lexema, ¿no? Y creando o entendiendo cómo la lengua ha creado a partir de ahí, ¿no? Sin que exista, dice aquí, ni el prefijo con el lexema ni el lexema con el sufijo. Desalmado no existe desalma ni almado, a no ser que sea uno cubano y diga, este es mi almado porque viene almado. No, es una broma, amigo. Quiero decir, pero es porque lo estudiaremos en el tema del español de América, donde la R se confunde fonéticamente con la L porque la R y la L tienen puntos de articulación muy similares. Y en algunos puntos de Hispanoamérica, fundamentalmente en Cuba, la R y la L digamos, se confunden esos puntos de combinación y se intercambian. Pero alma, en el sentido de eso que tenemos, que no se sabe lo que es, pues no la palabra arma, desalma no existe. Existe desarma,
o armar, pero eso es otra palabra, ¿no? Esto la verdad que es muy bonito trabajarlo con casi con los niños, porque ellos inventan palabras y yo entiendo que a vosotros no os interese tanto, pero con los niños, incluso en primero de bachillerato, si le dedicamos un tiempo que en segundo, pues desgraciadamente no tenemos, pues incluso salen relaciones de palabras que en realidad no tienen nada que ver y nos echamos unas risas que estaríamos muy bien en clase, ¿no? Que seguro que sería divertido. Pero yo entiendo que vosotros tenéis otros problemas en la cabeza y que no queréis dedicarle mucho tiempo a esto. Eh, Otro proceso de formación de palabras, ¿no? Mediante la combinación de iniciales, pues las siglas, que es de lo que trata el tema, no hay que perderlo de vista, no hay que perder de vista que vosotros al final lo que queréis es decir de qué va el tema, qué pongo en el tema, y otra manera de componer palabras es mediante siglas. Sabéis perfectamente lo que es una sigla. Tenéis aquí la definición, la formación de una nueva palabra mediante la combinación de iniciales de otras palabras. Pues esa sería la definición, que de forma conjunta sirven para nombrar una realidad, generalmente organismos o entidades. Desgraciadamente las informaciones de los periódicos están llenas de siglas que los periodistas dan por sentado que todo el mundo conoce y que no es tan así. La decisión del bueno, lo diré, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues si sigues la información general, habitualmente lo sabes. Si no sigues la información general de forma habitual, ellos parecen dar por sentado que todo el mundo sabe lo que significa el CGPJ e incluso en la radio y en la televisión hablan así y es una sigla que realmente cuesta pronunciar porque no se ha convertido en un acrónimo. Ahora hablamos de la diferencia entre una sigla y un acrónimo. No se ha convertido en un acrónimo y mucha gente no conoce cuál es esa sigla. Hay que tener un poco cuidado con las siglas, ¿no? Porque realmente no todo el mundo conoce el significado de las siglas. ¿En qué son diferentes los acrónimos? Lo tenéis aquí, pues en que los acrónimos han, digamos, creado una estructura de palabra. ¿Qué quiere decir que han creado una estructura de palabra? Pues que no son solo las iniciales, no son solo las consonantes. En castellano, por la estructura de nuestra lengua, en español, ¿vale? Necesitamos vocales para pronunciar esas consonantes. Y entonces lo que hemos hecho no es unir las iniciales, sino unir sílabas iniciales y finales, por ejemplo, de un grupo de palabras, de manera que es mucho más fácil de escribir. Os he puesto aquí una que vosotros no conocéis y que ya no tiene ningún sentido. Buscaremos otras nuevas, ¿vale? Amigos de la naturaleza o Banesto, Banco Español de Crédito, ahora busco otras mejores. Siglas y acrónimos. Vamos a buscarlas, ¿no? Vamos a buscar acrónimos de nueva creación, que es realmente lo interesante. Vosotros podríais, me gustaría que modificarais el tema con vuestros propios acrónimos, con vuestras propias siglas, cosas que estén cerca de vosotros, que vosotros conozcáis, que manejéis, ¿no? Vamos a buscar, a ver qué nos dice el Google, ¿no? Vamos a ver. Eh, bueno, pues mira, la palabra transistor, que es verdad para aquellos de vosotros que no sé, yo creo que aquí no tenéis, pero los acrónimos de Internet, es verdad, no lo había pensado, pues esto sí que vosotros lo conocéis de sobra, no sé si se utilizan. La verdad que sí, mm, no sé si estoy ya un poco boomer, la verdad, pero, pero lo tenéis aquí. Que son diferentes de las abreviaturas de las que ahora hablaremos. Yo creo que sí usáis mucho LOL, por ejemplo, aunque creo que incluso la usáis de otra manera. Ojalá estuvierais aquí para hablar de pues, la palabra ofimática. Los de la FPB, ¿no? Que estudian ofimática. Informática también es un acrónimo, ¿no? La informática por la tecnología. En fin, seguro que tenéis, vamos a ver si encontramos alguna. Bueno, mm, los acrónimos de Internet, que son tantos y me gustaría que vosotros
enriquecierais el tema con palabras vuestras, con acrónimos nuestros. Si tenéis dudas, pues lo buscáis o me consultáis, ¿no? Renfe es el típico acrónimo que ponemos siempre. El docudrama que tenéis ahí, emoticono, es verdad, qué bonita. Pues mira, esa la vamos a incorporar. La ponemos por aquí, mucho mejor que esta de Banco Español de Crédito, que es muy rollo. Vamos a ponerla por aquí, ¿no? Emoticono. Que vamos a ver cuál es la etimología de emoticono. Vamos a ver. ¿De dónde proviene? Fíjate todas las que tenéis aquí. Vamos a ver qué nos dice la Fundeu. No. ¿Qué nos dice la Fundeu? Que de dónde. Mm. No hay ningún. Pues las abreviaturas que vosotros escribís. ¿No? Guía para entender el lenguaje de los adolescentes, el lenguaje de mensajería móvil. Bueno, si haces esa desgracia, bueno, esto seguramente a vosotros os dé la risa. Me gustaría que me lo explicarais vosotros, porque en realidad aquí quien tenéis que explicar sois vosotros. Eh, Tenéis aquí algunos ejemplos. Esta es la primera estrofa de Lo, del mayor de los ganglios, un trío de Badajoz afincado en Barcelona. El vídeo, bueno, tiene más de medio billón de visitas en YouTube, seguramente vosotros lo conocéis mejor que yo. Aquí la verdad que me encantaría que lo enriquecierais con vuestras palabras y vuestros acrónimos, porque sois vosotros los que conocéis y sería maravilloso que vosotros me ayudarais a completar un tema que nos quedase más bonito, más moderno, ¿no? Siglas y acrónimos son recursos útiles o por su capacidad simplificadora, y en eso vosotros sois los genios, dada la complejidad y extensa denominación de de las realidades a las que se refieren. Porque claro, una cosa es lo que tenemos que poner en el tema, ¿no? Que es así como muy técnico, pero otra cosa es el lenguaje real que vosotros estáis creando. No sabemos lo que pasará con ello, ¿no? La palabra láser, esto es que sea separado, espero que en el vuestro esté mejor. Eh, si no, vosotros lo podéis. Este proceso neológico es un proceso de creación de palabras, que es lo que significa neológico, ha dejado ejemplos desde la antigüedad, ¿no? Henry, Jesus Nazarenus Rex, que esto está en latín, ¿no? Rex Ludiorum requiescat in pacem, ¿no? De RIP, que es se sigue poniendo, ¿no? O cuando vamos a Roma, que está en todas las alcantarillas y en todos los lugares públicos. SPQ, vamos, lo voy a poner aquí, luego lo quito, ¿vale? SPQR significa en latín senatus populusque, diría, ¿eh? No sé si ya tengo el latín un poco oxidado, perdonadme. Romano. Está en las cosas obligatorias, en las cosas públicas, porque quiere decir que eso pertenece al pueblo y al Senado de Roma. Y por eso vais a encontrar, si alguna vez conseguimos ir a Roma juntos, y si no, pues si vais solos, a lo mejor os acordáis de mí, quiere decir que esas cosas públicas son de todos y que se pagan con el dinero de los impuestos y que pertenecen a todos. Es algo que está en las alcantarillas, que está en las fuentes, que las fuentes de Roma son maravillosas porque tienen agua potable de fresquita, incluso con 40 grados en la Roma del Ferragosto, y significa que hay que cuidarlas, que son de todos, que están hechas con el dinero de todos, ¿no? Es verdad que en el siglo XX, que ha sido bautizado, dice ahí, como el siglo de las siglas, porque en realidad ay, vosotros lo sabéis, lo hemos visto, ¿no? Todas estas siglas que hemos visto en las imágenes y que vosotros usáis tanto
y que yo oigo en los vídeos de YouTube cuando los tienen puesto, pues la gente que vosotros sabéis que yo oigo, o que os los oigo a vosotros a veces, ¿no? Yo espero que vosotros seáis capaces de enriquecer el tema y que seáis capaces de hacerlo mejor que lo he hecho yo, porque vosotros sois los que estáis cambiando el tema, ¿no? ¿Qué significan estas abreviaturas que escribe tu hijo? La Fundeu, hablaremos de la Fundeu, de la RAE, Fundeu RAE. Hablaremos de esta página, que es una página a la que yo acudo mucho y que espero que vosotros también acudáis, que es la Fundación del Español Urgente, y hablaremos en el tema 6. No, en el tema 6 era antes, perdón, en el tema 3, donde habla de los medios del Internet al servicio de la lengua. Hablaremos de esta página que para mí es una página estupenda. Dice aquí, los emoticonos ya no tenemos, eh, bueno, pues tenéis aquí, no sé si hablan de vosotros o vosotros mismos os reiríais de lo que un boomer puede decir de cómo vosotros os expresáis. Me gustaría que vosotros lo cambiarais, me dijerais qué podemos poner y que hiciéramos el tema entre todos, que quedaría mucho mejor, ¿vale? Yo creo que sois vosotros los que podéis enriquecer esta parte del tema. Y prácticamente para terminar tenemos el acortamiento, que es otro proceso de creación de palabras nuevas, crean el acortamiento o apócope, que es un procedimiento, tenéis aquí otra vez la definición, procedimiento de formación de palabras que consiste en la eliminación de una parte de la palabra ya existente. ¿Vale? Esto no lo queremos poner en color, lo queremos pues, subrayar porque es la definición. Es un mecanismo con el que el hablante tiende a hacer su charla expresiva y fácil. Son las APOC, pues hay quien lo llama derivación inversa. Y la verdad que ya os lo dije alguna vez en clase, si aparece en un texto, generalmente es porque o bien el emisor es un hablante joven o incluso un niño, o porque el hablante, el emisor se quiere hacer pasar por una persona más joven. Eh, la verdad que, o porque es un lenguaje muy coloquial, ¿no? Porque pretende imitar el lenguaje oral. O porque queremos estar más cercanos. Esto también es connotación, ¿no? Connotación, hablaremos de la connotación en el epígrafe 3. Es como el léxico se crea de afectividad, ¿no? Hablaremos, bueno, bien porque a veces las palabras son demasiado largas, ¿no? Y aunque las palabras demasiado largas tengan un prestigio que a la gente muy posturista le gusta poner, pero en realidad luego en el lenguaje oral nos gusta recortar las palabras, ¿no? El proceso que dicen ahora en algunas universidades, el proceso de derivación inversa, el acortamiento o las apócopes, ¿no? En la mayoría de los casos es un proceso de característicos de uso coloquial, ¿no? De familiares. eh, en el lenguaje, digamos, más formal, en el registro más elaborado, pues se prefiere la palabra completa. De algunas no, porque ya se han perdido. Por ejemplo, cine, ¿quién sabe que la palabra cine viene de cinematógrafo? De hecho, por ejemplo, algunas lenguas de nuestro entorno, como el francés, el inglés o el italiano, han preferido quedarse con otra parte de la palabra, con esta parte, ¿no? Cinema, cinema o lo cinema en francés, ponerle el acento que queráis. Moto, de motocicleta o el otorrino, del otorrino laringólogo. ¿Quién va al otorrino laringólogo? Por Dios, si yo no creo que ni ellos mismos digan la palabra completa. Y por supuesto nadie monta en el metropolitano, todos montamos en el metro, aunque en el siglo XIX con el modernismo nuestro primer tema de lengua, perdón, de literatura, aún se seguía diciendo metropolitano. Si vosotros tenéis nuevas palabras que poner aquí, también os lo agradecería y me encantaría, porque sería un tema que haríamos entre todos y nos quedaría genial, ¿no? En realidad el acortamiento o el apócope, o los sistemas apocopados o las palabras apocopados, pues las usamos todos, ¿no? Eres un riri, tío, o eres un ridi, o me he suspendido las mates, o voy al listi. Durante un tiempo incluso oí tuto,
yo no sé, que era horroroso, porque Insti sí que lo decimos solo. Insti lo dice hasta mi corrector del WhatsApp cuando escribo solo. Los niños van al cole o a la guarde. ¿Qué tal en la guarde? ¿Quién dice la guardería? Si voy a la pelu, digo la pelu. He estado en la pelu hoy, o nos vemos el fin de. Precisamente yo creo que, por ejemplo, la palabra fin de se quedará, porque fin de semana, incluso estoy por apostar que un tiempo pasará como con metro o como con moto, ¿no? Que no se dirá más y que nadie recordará que venía de fin de semana, ¿no? Esto es muy bonito, son cosas de la lengua que la verdad son apasionantes, ¿no? Y que hacemos entre todos y que es de las pocas cosas en las que nos ponemos de acuerdo sin ser casi conscientes. Los profesores no son profes, o sea, son profes, aunque algunos se molesten por decirles profe. Fíjate, en italiano han decidido acortarla aún más y dicen prof. Bueno, yo qué sé, son maneras que las lenguas van creando solas, ¿no? Es maravilloso. Otros procedimientos de creación de palabras, pues las onomatopeyas, ¿no? Que no voy a contar el chiste porque no estáis, pero si no lo contaría, ¿no? Oh, no, onomatopeya, no, todo el mundo lo sabe. No puedo resistirme. Que son aquellas voces que intentan reproducir sonidos reales, ¿no? Como algunas que ni siquiera incluso recordamos, ¿no? Como pues esta que tenéis aquí, susurro, fijaos qué bonita, ¿no? Susurro, murmullo, murmullo, murmurar, sisear, chistar, cuchichear, crujir. No se me ocurre aquí de repente. Con frecuencia los sonidos que la lengua reproduce, incluso los voces de los animales, ¿no? Que cada lengua oye de una manera. Súper bonito como hablan los animales en otras lenguas. Es diferente, ¿no? La palabra titilar, fijaos qué bonita. El sonido del reloj, zigzaguear. Cómo hemos creado una palabra por derivación a partir de una onomatopeya. Imaginaos qué chulo, ¿no? Zigzaguear, ¿no? Hemos creado la palabra zigzaguear a partir de zigzag. En realidad lo que hemos hecho es, a partir de una onomatopeya, crear una derivación. Esto es de lo que se trata este epígrafe. Y luego, bueno, hay algunas palabras que se pierden. Esta última parte, si la queréis incluir, la incluís y si no, no, porque en puridad propiamente en realidad no forma parte del epígrafe, ¿no? En realidad lo que queremos es crear palabras nuevas, no palabras que se pierden. Pero bueno, os lo pongo aquí, si algunas palabras, o sea, si alguno de vosotros lo quiere incluir, pues lo incluís. Y si no, pues por conocerlos. Los arcaísmos son las palabras o expresiones que apenas se usan o se usan muy poco. Faltriquera por bolsillo que se llevaba entre las faldas para guardar dinero, que hay gente que lo usa todavía, ¿no? Un poco con este sentido vintage, ¿no? Del lengua, del lenguaje, ¿no? Pasa palabras que no se oigan, que no se oyen ya, ¿no? Pues yo qué sé. A buenas horas mangan verde. ¿Quién dice eso ya, por Dios? Yo qué sé. Por favor, incluir cosas vuestras y hacérmelo saber. Me encantaría que me ayudarais a mejorar y a modernizar este tema. Sois vosotros lo haríais moderno y lo haríais genial. Los arcaísmos son las palabras que apenas se usan o se emplean muy poco, que las palabras encuentran la saya, ¿no? Yo la saya, yo creo que se lo oía a mi madre todavía, ¿no? La palabra combinación, que es aquello que ponía debajo de la falda porque se te transparentaba, madre mía. No te pones una combinación que se te transparente la falda, mamá, qué pesa eres. La botica no se oye. La rebotica, fíjate si se oye, que es lo que está en la rebotica entre los farmacéuticos, incluso puede que sea un tecnicismo. Palabras que ya no se oyen, como aguador o pregoneros, porque las palabras, porque los, los perdón, las profesiones se han perdido, ¿no? El aguador que era el que llevaba el agua por las casas porque no había agua corriente, o el pregonero, o este que abría la puerta, ¿cómo se llamaba? ¿Será posible que se me ha olvidado? Ay, qué pena, se me olvida. Ay, Dios mío, este que abría que llevaba todas, lleva más llaves que un... ¿Será posible? Ay, que no estáis. Sí, alguno seguro que lo reconoce. El que iba por las calles y ayudaba a las señoritas que iban solas por las calles a llegar a casa, porque una señorita no podía ir sola por la calle, ¿no? Desgraciadamente ahora tampoco, y sabemos que no tiene que ver.
nada más que con algunos mangantes, como pone ahí gente, o la palabra convidar. Ay, ¿será posible que se me ha olvidado este señor que lleva más llaves que un... ¿Será posible? Mira que lo busquen, que es fantástico esto. Si estuvierais alguno de vosotros me lo recordaríais. Eh, mm, Seguro que me lo completa. ¿Será posible? Bueno, pues el que llevaba la llave, la profesión que llevaba la... Los serenos, claro, el sereno de noche que llevaba las llaves. Mi madre me hablaba mucho del sereno que le abría la puerta cuando volvía de casa porque ella era una chica de cable, era una telefonista y tenían turnos extraños y los serenos las acompañaban. Qué cosas. Los oficios y las tradiciones que se han perdido, pues esas palabras pues también se pierden, ¿no? La señorita del pan pringado, eso también lo decía mucho mi madre, cuando te arreglaba mucho. Anda, la señorita Bueno, seguro que vosotros tenéis abuelos que dicen muchas cosas de estas todavía. En fin, yo qué sé. Yo creo que con esto, aunque esto pues podríamos estar aquí diciendo si estuvierais, yo creo que podríais, tenéis otra presentación, yo creo que un poco más acorde, ¿vale? Si la queréis ver, que es esta que tenéis aquí, que esta está hecha específicamente para esto, ¿vale? Ah, esta es la del origen del castellano, que no, que no os la puse ayer, porque tenéis aquí también todo lo de, porque como antes era el mismo tema, ¿vale? Que hasta hace 2 años era el mismo tema, ahora lo han dividido y no lo quise poner en una, pero esta es la presentación que tenía antes. La podemos ver a partir de aquí, ¿vale? Pues tenéis aquí más ejemplos, ¿no? Prefijos, sufijos, en fin, lo que os he explicado. Lo podéis revisar vosotros. Os la he puesto, os la he colgado también para que la tengáis y podáis verla. Para síntesis, bueno, pues ya he dicho que vosotros tenéis aquí palabras nuevas, pero si vosotros podéis incorporar al tema, puesto que es un Word, y podéis incorporar al tema cosas nuevas, pues sería fantástico porque así lo modernizaríais y sería estupendo, ¿no? A la palabra ONG, ¿no? Que en realidad es ya un acrónimo. CD-ROM, que esto está perdido ya más que un CD, ya nadie tiene CDs ni CD-ROM, ni CD-ROMs que se llegó a decir, ¿no? Pues las palabras onomatopeyas, los acortamientos, en fin, todo lo que hemos hablado aquí. Yo creo que esto es todo, ¿vale? Que este tema o este epígrafe es muy, muy sencillo. Puede ser bonito si estuviéramos, podríamos, ¿no? Hablar, pues tener un pequeño debate, pero tampoco da para mucho más. Para mucho más me refiero en cuanto a lo que tenéis que estudiar. Podéis además hacerlo incluso mucho más breve. En fin, este es el final, ¿vale? Esto es todo lo que entra de lengua en el primer examen. Espero que os haya quedado claro y si alguna cosa no entendéis, ya sabéis dónde estoy. Voy a subir ahora esta grabación tanto a los canales de Slack como al canal de YouTube para que lo tengáis a disposición siempre que queráis. Ya sabéis dónde estoy. Nos vemos pasado mañana. Un abrazo muy fuerte, chicos. Gracias por todo.